Diario secreto de un discípulo. Vicente Beltrán Anglada. Índice. Prefacio. Introducción. Capítulo 1. La entrada en el sendero. Capítulo 2. Experiencias trascendentes. Capítulo 3. Breve esquema de un discípulo. Capítulo 4. Sobre las grandes escuelas de entrenamiento espiritual. Capítulo 5. Relato de una tercera iniciación. Capítulo 6. Las experiencias débicas. Capítulo 7. Mi primer contacto débico. Capítulo 8. La serena expectación. Capítulo 9. Un estudio del reino débico. Capítulo 10. Un aula de enseñanza humano-débica. Capítulo 11. Las experiencias de contacto. Capítulo 12. Las condiciones ashrámicas y primera visita al maestro. Capítulo 13. La segunda visita. Capítulo 14. La tercera visita. Capítulo 15. Los tres grandes proyectos de Shambhaya. Capítulo 16. Las disposiciones del trabajo. Capítulo 17. Mi trabajo. Capítulo 18. Mi primer contacto con el ángel Jezasel. Capítulo 19. La sabiduría de Jezasel. Capítulo 20. Una visita del Bodhisattva. Capítulo 21. Las relaciones del ashrama con Shambhaya. Capítulo 22. Los enviados solares. Capítulo 23. La congregación ashrámica. Capítulo 24. Los embajadores del ashrama. Capítulo 25. Las técnicas de entrenamiento. Capítulo 26. La utilización de los poderes mágicos. Capítulo 27. La receptividad telepática. Capítulo 28. Una conversación con Jezasel. Capítulo 29. Los cuatro éteres y los cuatro elementos. Capítulo 30. El misterio de las comunicaciones. Capítulo 31. Los nuevos ciclos. Capítulo 32. Las comunicaciones solares, planetarias y cósmicas. Capítulo 33. Los métodos de comunicación. Capítulo 34. Reflexiones sobre el misterio de las comunicaciones. Capítulo 35. Charlas sobre alquimia. Capítulo 36. Reflexiones sobre alquimia. Capítulo 37. Interrogantes y explicaciones. Capítulo 38. La creación de un grupo esotérico. Capítulo 39. Preparación iniciática. Capítulo 40. El pasado racial. Capítulo 41. Las dos iniciaciones menores. Capítulo 42. Una sentida advertencia. Epílogo. Prefacio. El objetivo que persigue este libro es clarificar, tanto como sea posible, la relación espiritual establecida entre el discípulo y su maestro, dentro de un ashrama de la jerarquía. Debido a que en la investigación esotérica se utiliza preferentemente el principio de analogía, preconizado por el gran iniciado Hermes Trismegisto, creo que el tema de los ashramas de la Gran Fraternidad, las relaciones que sostienen los numerosos y cualificados discípulos, con sus respectivos mentores o instructores espirituales, y las distintas enseñanzas impartidas, serán idénticas o muy similares en cada uno de los ashramas.
Estoy persuadido por ello, de que cuanto en este libro se escriba o afirme sobre un ashrama determinado de la Gran Fraternidad, será idéntico, o aplicable, a todos los demás ashramas, variando únicamente ciertas técnicas específicas que podríamos denominar como razones de rayo, utilizadas en el entrenamiento de los discípulos espirituales que lograron ser admitidos en uno u otro de los departamentos de enseñanza de la jerarquía espiritual del planeta. Las condiciones actuales del mundo, y el ritmo creciente de la evolución planetaria impulsada desde el centro místico de Shambhaya, con cada vez más potentes proyecciones de energía del primer rayo sobre la humanidad, han producido y están produciendo cambios inesperados en las líneas estructurales de la enseñanza impartida en los distintos ashramas de la jerarquía. La verdad, siempre una e inmutable, a través de kalpas y eones, sufre sin embargo modificaciones a veces espectaculares en su expresión, cuando los tiempos son difíciles, o cuando, como en los nuestros actuales, entrechocan las potentes energías ígneas involucradas en el traspaso de eras, la de Piscis, que se aleja del plano de la manifestación planetaria, y la de Acuario, que irrumpe ya con creciente impulso en el devenir cotidiano de las relaciones sociales. Añádase a ello, la increíble tensión producida en todo el ámbito planetario por la tremenda e indescriptible crisis iniciática que está atravesando nuestro logos terrestre, y tendremos un cuadro de la situación actual del mundo, tan aparentemente lleno de contradicciones. No es de extrañar, pues, que este considerable aumento de la cuota de energía de sostenimiento de la evolución planetaria, haya producido y vaya produciendo impactos cada vez más potentes y directos sobre los componentes de la gran raza humana, y muy particularmente, sobre las sensibilizadas áreas psicológicas de los aspirantes y discípulos espirituales del mundo. Por esta razón, y obligados por los acontecimientos cósmicos que tienen lugar en nuestro planeta, los grandes responsables del plan planetario, decidieron introducir apropiadas reformas en las líneas de enseñanza impartida en los ashramas de la jerarquía o Gran Fraternidad Blanca. Los departamentos de la política, de la religión, y de la civilización, dirigidos, como esotéricamente se sabe, por los grandes señores, el Manu, el Bodhisattva y el Machoan, trabajaron mancomunadamente en la introducción de las referidas reformas en los sistemas de entrenamiento espiritual dentro de todos los ashramas, y desde hace aproximadamente unos 40 años, las normas y los sistemas educativos variaron sensiblemente, y determinaron un notable aumento de las energías utilizadas por cada grupo especializado, con el consiguiente desarrollo espiritual de la mayoría de los miembros componentes de los ashramas. Debido a lo anteriormente expuesto acerca de la gran ley o principio de analogía, he considerado que cuanto en términos generales y no excepcionales diga con respecto a mi ashrama, podría ser aplicado a todos y cada uno de los demás ashramas. Como ustedes seguramente sabrán a través de la literatura esotérica, la enseñanza espiritual de los discípulos se imparte en tres grandes aulas o escuelas jerárquicas, denominadas A. Aula del aprendizaje. B. Aula del conocimiento. C. Aula de la sabiduría. Aunque deberé hacer naturalmente mención del aula del aprendizaje y a la de la sabiduría, el objetivo de este libro va especialmente dedicado a expresar cuanto ocurre en la segunda de las grandes aulas, la del conocimiento. Esto deberá ser así, primero, porque yo, como discípulo juramentado, estoy recibiendo entrenamiento espiritual en una de estas aulas de conocimiento. Segundo, porque en el desarrollo de mis ideas sobre esta aula, podrán los lectores atentos y apercibidos ser conscientes de parte de lo que se transmite en las otras dos aulas. Tercero,
porque este aula está dirigido ocultamente por el propio Bodhisattva, Señor del Amor planetario y centro de fusión de todas las demás aulas. No olviden ustedes que el Bodhisattva es el maestro de maestros, de ángeles, y de hombres. Estas razones, convenientemente comprendidas e interpretadas, abrirán sin duda la mente de los lectores, al sagrado impulso de lo interno, y les impulsarán quizás, hacia aquellas augustas soledades de sí mismos, allí donde se gestan los valores cualitativos de los discípulos espirituales, y de donde surge la potente fuerza interna que los proyectará hacia un definido ashrama de la jerarquía, y al encuentro del maestro que ha de llevarles de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, y de la muerte a la inmortalidad. Esto es todo cuanto quería decirles a ustedes en el inicio de este libro, a través de cuyas páginas, creo y espero que nos fundamos todos, en un profundo y sólido abrazo de recta comprensión. Vicente Beltrán Anglada. En Barcelona, bajo el signo de Sagitario, de 1987. Introducción. La locución, diario secreto de un discípulo, que constituye el título de este libro, no ha sido elegida al azar, sino que está basada en las experiencias místicas del autor, cuidadosamente seleccionadas y registradas en forma de diario, como un aleccionador recordatorio de las fases dentro del sendero del discipulado, que le impelieron a penetrar en una ashrama de la jerarquía, someterse a las leyes y principios que rigen el sistema de entrenamiento esotérico y de enseñanza espiritual, y establecer contacto consciente con un elevado miembro de aquella gran fraternidad blanca que rige los destinos de nuestro planeta. Aunque no me he sujetado intrínsecamente al proceso de experiencia cotidiana, tal como se halla registrada en mis apuntes, he entresacado de ellos todos aquellos datos que, a mi entender, y por sus propias características, podrían facilitarle al lector una comprensión lo más clara posible, del proceso místico que va del simple aspirante espiritual, al discípulo entrenado, y de este, al iniciado, miembro plenamente consciente de una ashrama en el dilatado seno de la jerarquía. No me entretendré en detalles sobre las experiencias psíquicas registradas en mi niñez y primera juventud, ni de mis vivencias personales, por considerar que las mismas solo tienen un valor efímero y ocasional. Lo que sí haré, considerándolo más útil y provechoso, será enfocar la atención sobre aquellos hechos y circunstancias que me motivaron potentemente en el sentido espiritual, y me hicieron consciente de que ciertas elevadas entidades humanas y débicas me observaban atentamente y tomaban nota de mis progresos internos, como previa preparación de aquel singular destino que posteriormente me puso en contacto con miembros avanzados del ashrama al cual tengo el alto honor de pertenecer, y finalmente, con mi maestro, la elevada entidad que me ha de conducir al encuentro del iniciador único del planeta, hasta postrarme reverentemente a sus sagrados pies, y percibir sin peligro, el fulgor de su radiante estrella. Parte muy interesante y profundamente aleccionadora, después de mi ingreso en el ashrama, fue el contacto que me fue posible establecer con entidades débicas de distinto grado de evolución, desde los pequeños elementales constructores de la tierra, del agua, y del aire, hasta ángeles de muy elevado nivel de evolución en la vida de la naturaleza, como el ángel Jezasel, a quien muy humildemente dediqué mi libro La estructuración débita de las formas. Tampoco prestaré un excesivo énfasis a los poderes psíquicos, en primer lugar porque estos son poderes del alma, y solo pueden ser desarrollados sin peligro cuando el discípulo ha logrado contactar conscientemente con su yo superior, y recibir de éste las oportunas indicaciones con respecto al desarrollo de su vida espiritual.
Explicaré, sin embargo, todas aquellas experiencias relacionadas con el ashrama en las que se haya incluido algún tipo de poder psíquico superior, como por ejemplo la telepatía, la psicometría, o la intuición. El ingreso en un ashrama de la jerarquía espiritual del planeta, exige ciertos necesarios e indispensables requisitos, principalmente el desarrollo de la buena voluntad del corazón, y un notable desenvolvimiento del principio mental.